Bien amigos, pues muy buenas tardes. Gracias a Dios que finalmente el Señor nos permitió la oportunidad de estar hoy. Por algunas cosas que están fuera de nuestros proyectos o planes, ¿verdad? Tuvimos que estar fuera casi 2 días, ¿verdad? O más, agarrando desde el domingo, lunes y martes, ¿verdad? Para estar hoy con ustedes. No es que no querramos, el tiempo nos rebasa, las responsabilidades nos rebasan y a veces tenemos que aislarnos un día o 2 o 3 días, pero hoy estamos aquí para enviarles un mensaje más del Salmo 119. Yo espero que usted esté listo para recibir, listo para aprender lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Gracias por escucharnos, gracias por la paciencia que tiene respecto a nuestro programa, gracias por su atención, gracias porque usted también le pasa a otros la oportunidad de escuchar lo que usted escucha, tanto en el mensaje como en la oración. Bueno, gracias. Alabo a Dios por gente como usted que nos tiene la confianza de enviar nuestros mensajes, enviar nuestros videos a otras personas. Le agradezco por ello y espero que usted pues sea un buen colportor, ¿verdad?, de este mensaje para otras personas. Hoy vamos a hablar del Salmo 119, 26. Ya estamos el número 26 de los mensajes. 26. Porque estamos sacando un mensaje de cada versículo. Y el versículo del Salmo 119, 26 dice: Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Luego dice el salmista: Enséñame tus estatutos. El tema que vamos a usar en este mensaje es: cuando nos humillamos a Dios, Él responde a nuestras súplicas. Esta palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Esto me da a entender varias cosas interesantes que vamos a tratar durante el curso de este mensaje. En la parte introductoria de este mensaje, si queremos atraer la atención de Dios, es menester aprender a ser personas transparentes delante de Dios, aprender a caminar, a confiar lo que somos, lo que necesitamos de parte de Dios, porque nuestro deseo es cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro deseo es cambiar nuestras vidas para servirle a Él o servirle a Dios. Esto es la parte de la introducción de este mensaje. El primer punto que tenemos aquí es: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Amigos, hermanos, cuando abrimos nuestros corazones a Dios y aprendemos a confiar lo que somos, Él responde positivamente a nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean. Pueden ser de carácter moral, pueden ser de carácter físico o pueden ser de carácter espiritual. De cualquier línea o cualquier lugar, usted tiene que aprender a confiar al Señor sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, sus inseguridades. Tiene que aprender usted a confiar en el Señor lo que le esté agobiando. Porque muchas veces en nuestro caminar de pronto nos empiezan a asediar pensamientos, preguntas que en ocasiones nos sorprenden. Por ello necesitamos nosotros aprender a confiarle al Señor todo lo que pase con nosotros y por supuesto esperar su respuesta. Porque el mismo punto dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. En primer lugar, tiene que entender que Dios no está sordo, ni tampoco ciego. Él nos ve, Él nos oye.
Él sabe todo lo que pasa con nosotros. Por eso es interesante que nosotros aprendamos a confiar en el Señor todo lo que pasa con nuestra vida. Tenemos que aprender y saber que Él nos conoce. Recuérdese que antes de que nosotros fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, ella sabe todo lo que pasa y lo que va a pasar con nosotros. No hay nada que le pueda ni sorprender, ni le pueda a Él como, digamos, wow, ¿qué está pasando con este? No, ella sabe todo lo que pasa con nosotros. Por eso tenemos que aprender a saber que Él nos conoce desde antes de nacer, desde antes de que seamos engendrados en el vientre de mamá. Ella sabe quiénes somos nosotros, ¿verdad? Lo que pensamos, lo que hay en lo más íntimo de nuestro ser. Él conoce todo nuestro corazón, nuestro sentir, nuestras ambiciones, inquietudes, todo lo conoce el Señor. Por ello, nosotros necesitamos aprender a entender que Él responde a nuestras quejas. Acuérdense que la Biblia dice, el que toca se le abre, el que pide recibe y el que busca halla. Porque todo aquel que toca se le abrirá, todo aquel que pide recibirá y todo aquel que digamos, el que toca, el que pide y el que busca va a encontrar. Así que sea práctico en su vida como cristiano y entienda que Dios que Dios no ignora nada de lo que pasa con nosotros. Por ello, tenemos que aprender a confiar nuestra problemática, nuestra situación delante de Él y esperar que Él o nos hable, o nos exhorte, o nos amoneste, o nos enseñe a hacer las cosas, como dice la segunda parte del versículo. Es una petición muy clara: enséñame tus estatutos. Prácticamente esto es lo que hay en mi vida. Quiero aprender lo que tú quieres que yo aprenda para vivir de acuerdo a como tú lo determinas o como tú lo estás demandando de nuestra parte. Enséñame tus estatutos. Creo que la petición más correcta cuando somos conocidos por Dios es pedir, ¿verdad? Pedirle que nos enseñe a vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha indicado que hagamos. Las enseñanzas y las indicaciones de lo que Dios desea para nosotros está en su Biblia, en su palabra. Usted y yo aprendamos a consultar la palabra y a predisponer nuestro corazón a obedecer la palabra, a ponerla a la práctica. No solamente aprenderla, saberla o entenderla, sino llevarla a la práctica. A tal manera que cuando llevamos a la práctica la palabra, Dios escucha fielmente lo que decimos y Dios nos apoya, nos respalda para que sigamos haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le atrae de nuestra parte. Tanto que tenemos que aprender de hombres como Noé, por ejemplo, que tuvo que someterse a las indicaciones de Dios, aun cuando todas las cosas no le favorecían, porque él predicó a un mundo, ¿verdad?, que se arrepintiera de su pecado, porque Dios iba a traer destrucción sobre la tierra, y como un indicador les estaba enseñando que por ello estaba haciendo un arca. El mundo se rió, se mofó, porque ¿qué estaba haciendo este hombre loco? Aparte de venir a molestarle diciendo que Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, aun cuando no había llovido. Noé se podía haber guiado por los mismos conceptos de la gente y podía haber puesto en evidencia la comisión que él había recibido. Sin embargo,
Él se atrevió a creerle a Dios y hacer el arca como Dios le había indicado, sin poner en evidencia el mandato de Dios. Tenemos que aprender nosotros a que debemos obedecer al Señor, aun cuando las cosas no las entendamos. Si Dios nos está indicando que hagamos algo y nos parece a nosotros ilógicos, no somos nosotros los que tenemos que poner en evidencia ello. Ir a pedirle trabajo a un patrón y luego decirle: ¿y tiene usted dinero para pagarme? Imagínese usted lo loco. El que pide recibe, el que está pidiendo ponerle condiciones al patrón. Obviamente, si el patrón te está dando trabajo es porque tiene dinero para pagarte. Cuando Dios está hablando a ti sobre ciertas cosas que por el momento no las entiendes, como Noé, y que las cosas te son contrarias, tú debes obedecer lo que Dios está diciendo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Tú tienes que someterte a la regla del concepto o de la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, cuando nos humillamos a Dios, Él responde a nuestras necesidades o peticiones. Creo que, como decía el salmista, te he manifestado, mi hermano, ¿le ha manifestado usted su sentir al Señor, sus planes, sus propósitos? ¿Se los ha manifestado al Señor? ¿Qué cree usted? ¿Le va a responder Dios o simplemente Dios va a pasar por alto tu petición? Obviamente que el Señor va a responder si usted está exponiendo una petición correcta de acuerdo al propósito de Dios. En ocasiones quizá Dios no nos responda, y no nos responde porque a veces no estamos pidiendo lo correcto. No estamos pidiendo lo que Él está diciendo que puede cumplir. Quizá nosotros estamos pidiendo algo que está fuera del propósito de Dios, está fuera de los contextos del testimonio de Dios. Pero sin embargo, Dios muchas veces nos suple ciertas necesidades que realmente no están dentro de lo correcto, pero Él, como es un Dios que nos ama, en ocasiones, si sabe que nos va a hacer daño, va a resistir, pero si insistimos, finalmente va a responder. El problema va a ser cuando el efecto venga y sintamos, entonces vamos a entender que por ello Dios tenía razón de no responder. Pero bueno, tenemos que aprender a pedir a Dios lo correcto, lo que está en acorde con su voluntad, lo que está en acorde con sus propósitos. Así no tenemos riesgos de tener problemas o dificultades. Escúcheme como conclusión para este mensaje. Cuando hemos decidido obedecer a Dios y humillarnos delante de Él para hacer lo correcto, tenemos que ser personas bien claras y transparentes para darle lugar a que Dios cambie lo que Él desea cambiar en nuestras vidas. Quizá en ocasiones nuestras vidas necesitan cambios. A veces no hablamos ni lo correcto, ni pensamos ni lo correcto, ni hablamos ni lo correcto, ni vivimos ni lo correcto. Sin embargo, Dios quiere cambiar esas cosas. Nos va a costar, pero Él quiere cambiar esas cosas. Por ello, usted y yo debemos de ser personas que debemos humillarnos, exponernos al propósito de Dios para que Dios cumpla lo que Él quiere hacer en nosotros. Necesitamos entender que Dios
es fiel en todos sus caminos, es fiel en todas sus palabras, es fiel en todos sus mandatos. Así que el que debe ser fiel soy yo. Someterme a lo que Dios dice y Dios me va a apoyar y me va a bendecir. Voy a tener menos descalabros cuando yo aprenda a obedecer a Dios que simplemente hacer lo que a mí se me antoje. Le invito a que usted nos siga escuchando el día de mañana, si el Señor no ha venido, obviamente. Si el Señor no ha venido, si ya viene, pues entonces tendremos que esperar otro tiempo. Pero ahora es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer al Señor y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos mañana si el Señor no ha venido. Así que hasta mañana si el Señor no ha venido. Dios le bendiga.